Hola, somos alumnos de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Sinaloa. Este video hablará sobre un proyecto final que se desarrolla en noveno cuatrimestre, el cual consiste en eliminar el ruido en un exoesqueleto para mano utilizado en la rehabilitación. Este proyecto tiene distintos objetivos. En los objetivos generales es identificar el ruido y eliminarlo para mejorar la etapa de control. En los específicos es restaurar el exoesqueleto, ya que se imprimen piezas y se compran tornillos para mantener el exoesqueleto en óptimas condiciones. También es programar el microcontrolador PIC 18F45K50 y por último el control de los servomotores. Este proyecto nace en base a la necesidad de mejorar la etapa de control de un exoesqueleto y reducir el ruido en la señal electromiográfica. Al abordar este desafío, se espera mejorar la precisión de los movimientos de la mano y, por lo tanto, la efectividad del exoesqueleto en la rehabilitación de la terapia física. Asimismo, al utilizar técnicas de filtrado, mejora de la adquisición de la señal y algoritmos de procesamiento de señales, se buscará atenuar el ruido y optimizar la interpretación y respuesta del exoesqueleto a los comandos del usuario, brindando una experiencia de rehabilitación más efectiva y satisfactoria. Capítulo 2. Metodología. Para realizar el proyecto utilizamos los siguientes materiales. ADC-20 para captar la señal, resistencias, capacitores, circuitos integrados TL072 para realizar los filtros activos, baterías y fuentes de alimentación, microcontrolador PIC 18F45K50 para realizar el filtro digital, fuente H para cambiar el sentido de los motores, potenciómetro, diodo rectificador y los optoacopladores 4N25 que son pieza fundamental en este proyecto. Utilizamos el software EagleCAD para el diseño de las placas PCB y utilizamos una destinada para captar la señal del MG, para captar la señal muscular, que es el MG, y otra para los motores, donde ahí mismo en esa placa está la parte del PIC que tiene el filtro digital. Y bueno, aquí está el circuito esquemático del MG y aquí su diseño respectivo en placa PCB con el mismo software. Aquí se puede ver más a detalle las etapas del MG, que es, la adquisición, un filtro pasa altas de 10 Hz, un filtro silent key pasa bajas de 110 aproximadamente Hz. Aquí está un filtro notch para eliminar el ruido de la corriente eléctrica, que es de 60 Hz. Y aquí está una amplificación variable y rectificación de la señal del MG para no quemar el PIC. Posteriormente está la parte del control, que está compuesta, como mencioné anteriormente, del PIC con su filtro digital y del control de los motores con el puente H y también un optoacoplador en medio, dos optos para evitar que el ruido de uno entre a otro, ¿verdad? Y en esta placa utilizamos pilas y fuentes, las pilas para el PIC y las fuentes para alimentar correctamente los motores. Esto también es, estas alimentaciones tienen que estar separadas, no tener una tierra común, ¿verdad? Para que no entre el ruido de una en la otra. Aquí se puede ver mejor el circuito esquemático. Aquí está el PIC, entra la señal, existe un filtrado digital, después se hace una condición para que bajo cierto umbral de la señal filtrada se activen unos pines digitales, los cuales son estos. Después estos pines están conectados a una resistencia, al opto, posteriormente a los puentes H para que pueda cambiar el giro de los motores, el sentido, vaya. La adquisición claramente fue hecha con el PIC 18F y para realizar el filtrado digital se utilizó la lógica o el algoritmo matemático del filtro de medio, el cual es de que, en este caso nosotros utilizamos una ventana del filtro de 100 datos, es decir, de que empezamos tomando 100 datos, después
a esos 100 datos se suman todos juntos y se divide entre 100. Posteriormente pasamos desde el dato 2 hasta el dato 101, hacemos lo mismo, se suman, se promedian, bueno, se divide entre 100, y desde el 3 hasta el 102 de datos hacemos lo mismo. Y así sucesivamente, ya que es un filtro en tiempo real. Aquí se puede ver correctamente el funcionamiento de este filtro. Y podemos ver de que hay un umbral en el que si tú superas ese límite, se activan los pines digitales. Y pues se puede ver con el LED representado que se aprecia. Lo siento. Control. En la parte de control se realizaron pruebas para ver si era viable usar Bluetooth, pero en este caso no fue necesario. Y aquí rápidamente tenemos dos imágenes. Una es de la señal de los pines digitales antes de los soplos, es decir, en el lado del PIC, y posteriormente tenemos la misma señal, pero del lado de los motores. Aquí podemos ver cómo hay unos rizos en la señal digital y afortunadamente ese ruido no pasó para el lado de los pines, lo cual puede afectar el funcionamiento de su filtro. Y todo eso fue gracias a los soplos. Rápidamente, el desarrollo de este proyecto fueron 5 etapas básicamente. La preamplificación de la señal con el AD6-20. Después el filtrado, utilizamos filtros activos, pasa alta, pasa baja, filtro notch. Posteriormente la amplificación, que es una amplificación variable, ya que no todas las señales musculares tienen la misma amplitud. Posteriormente el filtrado digital para eliminar los picos o las variaciones de voltaje del MG y reducirlo a una sola onda, como se ve en el video. Y posteriormente los soploacopladores, los cuales aíslan correctamente el circuito del control con el circuito del filtrado digital, que es como se ve en esta parte, ¿verdad? Del lado derecho la parte de los motores y del lado izquierdo la parte del PIC. Como adición, también nosotros restauramos partes del exoesqueleto, ya que este ya estaba hecho por generaciones anteriores. Entonces arreglamos unos tornillos, tuercas, y también imprimimos en 3D otras piezas las cuales estaban faltando. Entonces ahora sí será todo. A continuación vamos a explicar el capítulo 4, en el cual tenemos los resultados. En este capítulo comparamos los métodos que hemos aclarado anteriormente, como lo mencionamos con nuestro método, que es separando todas las dos placas con la parte de control, adquisición y filtrado, y sin nuestro método donde solamente no se filtra de una manera adecuada. Aquí podemos apreciar en el primer video cómo hay como un tembleque, como que se traban los autoacopladores y giran hacia ambos lados. En cambio, nuestro método solo fluyen hacia un lado, que es donde se indica. Observemos el primer, que es sin nuestro método. Ahí se puede apreciar claramente cómo se están trabando los autoacopladores. En el siguiente se explica solo el video. Sin fuerza, Subiendo, bajando, subiendo, fuerza, con fuerza, aplicando la fuerza, deja de hacer fuerza, fuerza, deja de hacer. Como capítulo número 5 están las conclusiones. Nuestras conclusiones, como debemos de mencionar y de recalcar, este es un proyecto de continuidad de universidad, donde se dejó ya hecho lo que es el exoesqueleto de mano. Nosotros básicamente lo que hicimos en nuestro enfoque principal, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, era eliminar el ruido. Esto representó un hito en la optimización de exoesqueletos de rehabilitación. Además, sienta bases para las futuras generaciones de los ingenieros biomédicos, donde pueden utilizar este método para sus proyectos. También, claro que hay mejoras como todo,
donde pueden utilizar filtros digitales como en Python, utilizando comunicación serial. También se puede optimizar el proyecto para que se detecte cada movimiento individual de los dedos, o sea, dedo por dedo. Y además se puede agregar como un timer, donde este detecte la señal muscular y se acciona el micro. Entonces ese tiempo que registra el timer, utilizarlo para hacer un movimiento contrario, pero con el mismo tiempo. Así puede evitar que los motores se atrasen. Gracias por su atención.